¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya voy a volver a compartir. Ya, entonces les contaba que una forma muy sencilla de entender un ensayo, ¿ya?, es contando una historia. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, o, o si quieren, a mí me gusta decir, es como un chiste. ¿Ya? En el mismo sentido que un chiste sale funado, digamos, sale mal, cuando uno lo cuenta mal, cuando algo hace mal en la estructura, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno cuenta el golpe del chiste, digamos, como la frase chistosa del chiste, antes del chiste, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, un ensayo puede sufrir de exactamente lo mismo, en el fondo de desorden estructural. ¿Ya? Y una forma muy obvia de estructurar un ensayo, o un trabajo monográfico, ese tipo de cosas, es como si fuera una historia, ¿no? Contando una historia donde en el fondo hay tres momentos: una introducción, un desarrollo, un medio, digamos, y una conclusión final. ¿Ya? En este caso, y sobre todo porque vamos a hablar de moral, con Durkheim, pueden tomar incluso la conclusión como una moraleja. ¿Ya? En el sentido clásico, que es lo que en el fondo aprenden con la historia, ¿no? Lo que la historia enseña, ¿ya? Tal como ustedes la cuentan. ¿Ya? En la introducción, al igual que una buena historia, ustedes introducen los personajes. ¿Ya? Puede ser un poquito como, incluso burdamente lo hacen las películas de acción, lo introducen a través de acción. ¿Ya? Contando inmediatamente la situación. ¿Ya? Los introduce, por ejemplo, a través de la introducción al caso. ¿Ya? La forma más tradicional de introducir las cuestiones, en el fondo, es primero partir introduciendo los personajes, ¿ya? Y segundo, introduciendo efectivamente el trama, ¿ya? La textura, digamos, ya sea drama, comedia o lo que sea, ¿no? Introducir la historia. Y en este caso, tal como leen acá, ¿ya?, la segunda instrucción hace eso. ¿Ya? Define a sus personajes, ¿ya?, siendo la funa el personaje, ¿ya?, ojo, principal, pero bajo esta máscara. ¿Ya? Y segundo, en el fondo, ¿ya?, introduzca, ¿ya?, el caso particular. En el fondo, una funa específica, bien concreta. ¿Ya? Yo bromeaba con los ayudantes porque en el fondo ustedes pueden funar el propio ensayo. ¿Ya? Y siendo en el fondo la funa del ensayo el caso particular, el cual ustedes utilizan para responder correctamente al ensayo. ¿Ya? Y tienen que después derivar del fondo del funar el ensayo, ¿ya?, cómo eso en el fondo eh, puede ser analizado, ¿ya?, eh, con este andamiaje, ¿ya?, con la ayuda en el fondo de las nociones pertinentes de la teoría social de Durkheim, ¿ya?, anomia, solidaridad, corriente social. Por ejemplo, si hubiesen funado el control, ¿no?, suicidio, qué sé yo, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya? Y cómo se articula esa respuesta colectiva, ¿ya?, sobre todo en su ropaje moral. ¿Ya? Entonces, insisto, esta es la palabra que es pivote para sistematizar la respuesta. ¿Ya? Tienen que entender primero que en el fondo, ¿ya?, la relación con Durkheim, ¿ya?, de la funa como hecho social es fundamentalmente moral. ¿Ya? Ahí tienen el primer trío conceptual, ¿no es cierto? Esto es esto con esta base. ¿Ya? Y la interpretación de eso como hecho social, que en el fondo la limito yo, ¿ya?, en la pregunta, digamos, la instrucción del ensayo, ¿ya?, es entender ese hecho social con su base moral, ¿ya?, en tanto forma de protesta pública. La funa podría ser con Durkheim incluso otra cosa, ¿ya?, pero interpretémosla así, ¿ya?, de forma basal, porque es más simple en el fondo. ¿Ya? Y en ese sentido, incluso si ustedes se sienten cómodos y cómodos, pueden extender la comprensión de la funa en tanto protesta, ¿ya?, significándola, ¿ya?, finalmente como aquello que tipifica todo tipo de protestas sociales. ¿Ya? Las marchas, por ejemplo, ¿ya?, donde uno funa a la sociedad. ¿Ya? Entonces, ojo con, en el fondo, ¿no?, la instrucción, porque tiene muchas claves para poder sistematizar la respuesta. ¿Ya?
Luego, por supuesto, el caso particular sea un caso que les acomode. Ojalá quizás que ya conozcan o que hayan participado también y por tanto pueden contar su historia en primera persona. ¿Ya? Y con eso les puede ayudar a formular una voz, ¿no es cierto?, con la cual ustedes van a expresar su ensayo. ¿Ya? Y ciertamente la ayuda de Durkheim es fundamental, pero nuevamente, si están cómodos y cómodos en introducir, qué sé yo, conceptos que hayan picoteado de otros lados, y que puedan en el fondo integrar en la sistematización la respuesta en función de todos estos términos, no hay problema. ¿Ya? Pero recuerden que, por supuesto, en el fondo es una evaluación principalmente de la segunda unidad del curso. ¿Ya? Entonces, Durkheim tiene que estar ahí básicamente porque sus personajes van a estar ahí. ¿Ya? Los conceptos de Durkheim van a estar ahí. ¿Ya? Y esa es la tercera parte, ojo, ¿no? Que, por supuesto, las nociones pertinentes pueden ser estas tres, pueden ser otras. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, también hablar de derecho, cuestiones de castigo, y por supuesto pueden ser 3, 4, 5, 6. Yo creo que con menos de 3 quizás ya se empiezan a quedar cortas y cortas. ¿Ya? O sea, 3 en el fondo es una suerte como de sugerencia como mínimo. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre las instrucciones del ensayo? ¿No? Ya, subiré más adelante. Ah, Sofía, dale, dale, Sofía. Hola. Em, Mi pregunta es si hay que hacer como sobre alguna funa como más concreta o, o no es necesario. Porque, Mm. por ejemplo, ahora último había estado viendo mucho en TikTok cuentas que son como especializadas en buscar a gente que están funando ¿Ya? y encontrarlo y funarlo y han despedido como a mucha gente por esas cuentas. Así como todo un movimiento social detrás de eso. Ahí está tu Pero caso. sí, sí, pero no estoy segura si puedo hablar de eso en general o si tengo que, no sé, ver una sola o algo así. Esa es Sí. como mi duda. Mira, por ejemplo, si quisieras hacer un ensayo así, en mi cabeza yo rápidamente lo diseño. Digo, ya, en la introducción tengo que introducir, básicamente, porque yo, por ejemplo, no tengo cuenta en TikTok, entonces tienes que introducir un poquito qué es TikTok, el tipo de actividad, ¿no es cierto? Ya sea una funa o en este caso una actividad relacionada a la funa. ¿Ya? Entonces, en el fondo introduces el caso particular, ¿ya? Eh, y cuentas, puedes partir así o puedes partir contando que en el fondo este es un ensayo que va a analizar con Durkheim la funa, y empieza a hablar de Durkheim e introduce los conceptos. O puedes hacerlo al revés. ¿Ya? Pues, una forma más narrativa suele introducir primero la historia. ¿Ya? Una forma más académica, ¿ya? Menos literaria, introduce primero, en el fondo, a Durkheim. ¿Ya? Pero tienes que decidir en la introducción qué introduces primero, pero da lo mismo el orden. ¿Ya? Lo importante es que estén esos dos elementos introductorios. ¿Ya? El caso y la teoría. ¿Ok? Y guárdate, obviamente, en la introducción detalles del caso. Es igual que el chiste, pero no tienen al tiro no funen el chiste, digamos, no lo arruinen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego viene el desarrollo, donde en el fondo sistematizan los detalles. ¿Ya? Y la palabra analizar, ¿ya? Es donde uno más le saca el jugo en esa parte. Porque analizar, en el fondo, es dividir. ¿Ya? Es dividir para comprender, es proceder por partes. ¿Ya? Y por eso es tan difícil la conclusión, porque en la conclusión uno tiene que volver a reunir lo que dividió. Y es lo más difícil, porque la conclusión tampoco puede ser una mera repetición de la introducción, donde uno parte con las cosas no divididas, digamos. ¿Ya? Cuenta la historia en términos generales, introduce la teoría en términos generales, ¿ya? Introduce los conceptos, pero aún no los aplica, digamos, uno los aplica en el desarrollo. ¿Ok? ¿Ya? Introducir en el fondo significa definir, mientras que desarrollar significa aplicar en un ensayo. ¿Ya? Mientras que la conclusión no hace ninguna de esas dos cosas, sino que es una síntesis, ¿ya? Es una reunión. ¿Ya? Y por tanto, si van a hablar de moral, hay más de una forma de reunir las cosas. ¿Ya? Una forma muy obvia, en el fondo, ¿ya? Es hacer una suerte de moraleja. ¿Ya? Es, básicamente, volver a los aprendizajes. ¿Ya? Y poder sintetizar en
digamos, en la misma línea, en la misma frase, el mismo aliento, digamos. ¿Ya? Sintetizar aquello que introdujeron por separado y aquello que analizaron por separado, ¿ya? Por unificarlo en la conclusión, ¿ya? Bajo, por ejemplo, el disfraz de un aprendizaje, ¿ya? O, dicho de otra forma, el disfraz de una conclusión, ¿ya? Esa es una manera. Otra forma es, por ejemplo, sintetizar generalizando, ¿ya? Más allá del principio. Y por lo tanto, discutir esas conclusiones o aprendizajes, ¿ya? En función de temas que son más generales. ¿Ya? Por ejemplo, en función de la pertinencia eh, de la teoría de Durkheim para analizar la funa como fenómeno contemporáneo. ¿Ya? Porque ciertamente si uno se la toma como protesta, esa es la gracia de tomárselo como protesta, que hace más fácil, porque la protesta no solamente es contemporánea, hay protestas desde el año de la pera. ¿Ya? Pero la funa tiene, digamos, una forma de protesta que es bien única de nuestros tiempos. ¿Ya? Y ojalá en el ensayo también logren capturar eso. ¿Ya? También ahí, por ejemplo, si se desenvolvieron con maestría, ¿ya? Pueden ir más allá del 7 y señalar dónde, por ejemplo, Durkheim se queda corto. ¿Ya? O mejor aún, no, no simplemente digamos, denunciar sus insuficiencias, sino corregirlas. ¿Ya? Y ustedes proponer aquello que se podría decir más allá de Durkheim. ¿Ya? En el fondo, decirlo sin la ayuda de Durkheim. ¿Ya? Por eso va más allá del 7 porque supera el ensayo. ¿Ok? Pero en lo medular, ¿ya? Recuerden que con una buena estructura, y eso también implica, ustedes se organizarán, así que parten de a poquito, dejan todo para el final, ¿ya? Pero estructurar en el fondo significa carretear el ensayo, significa darle ritmo. ¿Ya? Eh, Generar una historia, donde el escribirlo, ¿ya? También tiene su historia. ¿Ya? Que les cuesta, que van a sufrir, que no saben, que qué sé yo, que funa escogen, que me da lata el tema, que no lo entiendo. ¿Ya? O me voy en la volada, que y empiezo a funar el propio ensayo y me meto en problemas. ¿Ya? Recuerden que para eso estamos. Si tienen dudas, ¿ya? Apóyense en sus ayudantes y en el profesor. Ya. Y ahora, finalmente, conversemos de la entrega. No sé si hay más preguntas. Ya, entonces podemos usar cualquiera de inicio. Sí, cualquiera de inicio, Sofía. Joaquín, dale. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya, buenísimo. Que no me quedó muy claro si se pueden, o sea, como si la parte central del ensayo puede ser, por ejemplo, usar la teoría de Durkheim, pero a la inversa. O sea, me explico. Que Durkheim en el texto del suicidio después hacía todo este análisis de que por culpa de la anomia, que había una falta de regulación social, eso provocaba como la individualidad y el egoísmo, y que había una falta de moral, y como que a eso le atribuía un poco las causas del suicidio, el tema de la anomia y la falta de cohesión social, la moralidad, etcétera. Ujú. Entonces, aplicar esa teoría pero a la inversa, en el sentido de que la base central del ensayo sea la funa es un hecho social que se da por tener demasiada cohesión social, demasiada moralidad, tener como donde la individualidad comienza, o sea, como, donde la conciencia colectiva, que era más como de la solidaridad mecánica, prima más que la orgánica, porque es como más donde lo que la moralidad del colectivo prima sobre el individuo. Entonces, Mm. no sé si esto está bien o se sale mucho de la idea del ensayo. Yo creo que ya está ensayando, primero. Y segundo, que ya está entretenido, para mí al menos. Por ejemplo, ya sugeriste que efectivamente la funa puede ser una criatura de la anomia cuando ocurre por exceso, por hiperregulación. ¿Ya? Y más aún, recuerden que en Durkheim, sobre todo el caso del suicidio, ¿ya? Hay una tensión entre, por un lado, la anomia que sufre la persona y por otro lado, la anomia como hecho social y por tanto como problema social, ¿ya? Que a nosotros nos rebota en el fondo, un problema derivado para las personas. En el caso, por ejemplo, de entender las protestas sociales recientes en Chile como una funa a la sociedad chilena, ¿ya? Eh, Nos quedamos un poco cortos con Durkheim si es que, por ejemplo, no comprendemos la protesta misma como una comunidad moral, ¿ya? Y por tanto, la anomia como un fenómeno
de frontera, digamos, ¿ya? En el choque entre básicamente dos sociedades, dos otredades para el otro, digamos. ¿Ya? Y finalmente es donde el argumento de la violencia se desvanece cuando, cuando solamente un lado supone que es sociedad, ¿ya? Y no reconoce en el fondo, ¿ya?, la violencia que ejerce sobre el otro lado. ¿Ya? Y más aún, no reconoce, por ejemplo, la simetría de esa violencia en, por un lado, dirigirla hacia las personas, que las encierra, ¿ya?, o las mata directamente. Y por un lado, la violencia que está dirigida de ciertas sociedades con ciertas moralidades, ¿ya?, en el daño hacia la mera propiedad pública. Entonces, ¿quién es el anómico? ¿Se entiende, no? La pregunta por la anomia es una pregunta de la frontera. Y, o sea, a mí siempre me dan ganas de pelar a mi colega, ahí, el rector de la UDP, Carlos Peña, que mantiene una lectura muy inocente de Durkheim, a la antigua, digamos. ¿Ya? Y en el fondo, la élite intelectual chilena, en su aspecto conservador, se inclina hacia Durkheim. Y lo que de alguna forma sugirió Joaquín es la intuición eh, de que uno puede darle vuelta el argumento de Durkheim en su propia cara. Y con ello a todos estos rectores y todos estos intelectuales. Si es que leen y entienden bien a Durkheim. Yo creo que no lo hacen correctamente, ¿no? Entonces, parte de la oportunidad de hacer un buen ensayo también es en el fondo superar o ayudar con un granito de arena a avanzar en la mediocridad intelectual que tenemos en el país. Si ustedes en el fondo, quieranlo o no, y si quieren seguir ese camino o no, ¿ya?, pueden ir para allá aún, ¿ya? Entonces, hagan ensayos que valgan la pena, ¿ya? ¿Ok? Y en ese sentido, eh, apunten a que sean interesantes y no simplemente en el fondo correctos, ¿ya? No se queden cortos en ese sentido, ¿ya? Lo mismo en el fondo con la protesta como funa. No se queden cortos, porque en el fondo, cuando se ahoga el interés de la protesta como modo de resistencia, ¿ya?, lo que está pasando finalmente es empobrecer, ¿ya?, la resistencia en la variedad de sus modos y reducirla, por ejemplo, a la mera confrontación. Y en el fondo restarle poder a la resistencia, ¿ya?, en la variedad de sus formas. No solamente está la confrontación, está el sabotaje, está la indiferencia. Y me gustaría en algún conversatorio con Marx, digamos, volver a estos temas, porque son ciertamente temas ¿ah?, de sociología crítica. Y aquí paro para empezar con Marx. No sé si hay cosas que voy a parar de compartir. Ya, entonces, perdón, antes de Marx, ya, falta la fecha. Perdón. Sí, a ver, Vicente comentó 2500. Joaquín, no sé si te respondí, pero o quizás te Sí, respondí más de sí. la cuenta. Ya, No, pero sí, ya le doy entonces por dale ese nomás, camino. dale nomás. Si tú Ya. te sientes cómodo, dale nomás. Es lo más importante. Eh, Vicente dice 2500. Sí, recuerden que los máximos, ¿ya?, en realidad bordean en un 10% la extensión sugerida en este caso. Y por tanto, 2500 efectivamente es el máximo, pero a veces uno se pasa un poquito. Cuando ya se empiezan a pasar de 2750, o sea, del 10% para arriba, concluye. Última línea, digamos. ¿Eh? Y al revés, eh, porque hay gente ciertamente que es muy sintética, que en el fondo escribe todo como conclusión, ¿eh? Y le falta desarrollo, ¿eh? Recuerden que el desarrollo es el vuelo del descubrimiento, ¿eh? Y que a veces se confunde con irse en la bola. Y no hay problema si ya están volando, ¿eh? El desarrollo es lo que le da extensión al ensayo. Entonces no escriban todo como introducción o conclusión, no sean tan sintéticos, ¿ya? Y por supuesto, la gracia del vuelo es direccionarlo, digamos, con los instrumentos conceptuales. Ese es como el panel del avioncito, digamos, los conceptos. Para que no se vayan ahí después de picar la tierra, ¿eh? Sepan aterrizar, digamos, ¿eh? Piensen que en el fondo uno siempre despega de los hechos de facto.
despega de la realidad. ¿Sí? Y ahí con Marx vamos a entender que parte de la potencia del pensamiento crítico también es un asunto, digamos, de posición, de dónde despegar y dónde aterrizar. ¿Sí? Mientras que, en el fondo, la intensidad del vuelo la da el pensamiento especulativo. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, la potencia del pensamiento crítico, sobre todo en el aterrizaje, nos ayuda con la interpretación racional, ¿no es cierto? De irnos en la bola con los conceptos para poder aterrizarlos, ¿ya? En el fondo, para poder aplicarlo. Porque teorías hay muchas teorías que son lógicas y coherentes, pero no tienen ninguna adecuación, y aplicación en la realidad. Se fueron en la bola nomás. ¿Ya? Y por tanto, cuando el avión se queda sin benzina, digamos, y uno se va a dormir, después la realidad te pasa por encima. ¿Ya? Y la cama, digamos, no queda tan blandita, pues el aterrizaje es muy, muy forzoso. ¿Ya? Ese es un clásico de la política. Es la tensión entre escribir una constitución que es buena y una que sea aplicable, digamos. Y siempre hay una tensión ahí. Ya, voy a seguir comentando. Entonces sí, ¿ya? 200, o sea, 2500 con 250 para arriba y para abajo. ¿Ya? Si es más para abajo, yo voy a empezar a sospechar en el fondo juego sucio, y si más para arriba, me voy a preocupar por mis ayudantes, ¿ya? Porque tampoco quiero cargarles demasiado la mano. ¿Ya? Por supuesto, tampoco los vamos a ametrallar porque se pasaron a las 3000, si no es tan terrible. ¿Ya? Pero no manden, no hagan como lo que yo hacía a veces, que me portaba mal y mandaba 5000 para torturar a los profes y por hacer ensayos fome, tío. Ya. Profe, ¿para qué día quedaría esa entrega? Eso tenemos que conversar ahora, Josefa, precisamente ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a respondernos todos en un segundo. Javier pregunta, ¿qué evaluaciones queda? Javier, queda, aparte de esta, una última evaluación, que va a ser probablemente una fusión entre el ensayo 2 y el trabajo libre. Y eso ya anticipa que en el fondo la única nota de taller que vamos a tener es el control 1. ¿Ya? Y quienes no han entregado, como ya les dije que no está todo escrito en piedra, es mejor que entreguen, luego negociamos cuál es la nota máxima, qué sé yo. ¿Ya? Es mejor que entreguen a que no entreguen. ¿Ok? 3000 es Tierra Santa todavía. Tierra Santa. Bueno, depende del aterrizaje, Joaquín, sí. ¿Ah? Porque en el fondo, si uno se pasa a 3000, uno supone que se fueron demasiado en la bola. Ese es el tema. Giselle, yo hice eso en mi ensayo de este curso. Giselle, mandó un tremendo tratado fome. No, no estaba fome, Giselle. Benjamín, profe, ¿cómo se le pueden sumar las décimas al primer control? No, ya cerramos la ventana, Benjamín. Y de hecho ya modifiqué todo, ya sumé las décimas a quienes no transfirieron, así que, y en el fondo los excesos se perdieron, digamos. Si alguien sacó más de un 7, no puedo poner un 7,2 en el sistema, no me deja literalmente. ¿Ya? ¿Ok? Ya, estamos. ¿Algo más que se nos queda en el tintero antes de partir con Marx? Siendo las 3:20. Ya, partamos con Marx. A ver, de lo que nos queda, yo creo que vamos a alcanzar a ver Marx y Weber. Y yo siempre trato de hacer conexiones entre los tres. ¿Ya? Lo más probable es que la conexión sea más intensa entre Marx y Weber porque en el fondo los vamos a comprimir un poquito en el tiempo que nos queda. Entonces quiero partir primero haciendo un contraste con Durkheim, ¿ya? Siendo que también van a estar escribiendo sobre Durkheim y se les puede también ahí un poquito como mezclar las cosas en la cabeza. No hay problema que se les, como ya, las mezclas no siempre son tan problemáticas, excepto cuando uno se queda simplemente en la mezcla, ¿no? Y no resuelve algo de ella. ¿Ya? Como dicen en química, ¿no? Uno no balancea, digamos, la ecuación. ¿Ya? Entonces, lo primero, ahora que comenzamos la unidad 3, es que en el fondo estamos comenzando con otro tipo de sociología, no simplemente con otra teoría, ¿ya? Y de hecho no solamente con otra tradición intelectual, ya no francesa, sino alemana. ¿Ya? Y de hecho, en su impulsos antecedentes. ¿Ya? Recuerden que Marx va un poquito antes de Durkheim, pero también la tradición
particularmente de la ideología alemana, ¿ya? Del idealismo alemán. ¿Ok? Y también del romanticismo alemán. ¿Ya? Y esto también de la mano en la formación de los estados europeos, y particularmente francés y alemán, en el siglo XVIII. ¿Ya? Y en las influencias filosóficas antecedentes también, sobre todo de Kant. ¿Ya? Y la relación entre Kant y Hegel, y finalmente entre Hegel y Marx, es muy distinta al antepasado de Durkheim. ¿Ya? Que como en fondo conversamos, tiene una raigambre un poquito más conservadora. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una sociología distinta ahora, ¿no? Que podemos llamarle efectivamente sociología crítica. ¿Ya? Y en ese sentido, ustedes no sé si saben que ciertos parlamentarios de la oficiaron a la Universidad de Chile que entregara nombres como el profesor Raglianti, no. Atacaron a la gente que hace estudios de género. A mí me sorprende porque en el fondo estudios de género forma parte de una tradición crítica, y hubiese sido hace, qué sé yo, 40 años atrás, y el oficio hubiese sido en función de los que hacemos marxismo. ¿No? Están peinando un poco la muñeca. Y, más encima hicieron el ridículo hablando de ideología de género. Y preguntan por cosas que no entiendan, lo cual es bastante válido. ¿No? Vamos a ver cómo les responden. Entonces, eso también hace un contraste, ¿no? En función de la seguridad de una sociología descriptiva y finalmente prescriptiva, ¿no? Y donde en particular la relación entre teoría y método, ¿no? Y las estrategias metodológicas sugieren lo que una de mis pensadores críticas favoritas, Donna Haraway, llama en el fondo el truco de Dios. Así le dice. Que en el fondo es la posición de observar desde ninguna parte. Verlo todo desde ninguna parte, como si eso fuera posible. ¿Ya? Y es la obsesión del vuelo de pájaros, ¿ya? De la persona que se eleva con la teoría para ver una panorámica, digamos, de la sociedad. ¿Ya? Y ciertamente ensayar con Durkheim, por ejemplo, ¿ya? El examinar la base moral de la funa y en el fondo de la protesta, ¿no? De las controversias y las tensiones, ¿no? Sociales, digamos. Hace, por ejemplo, y no solamente de la estadística, sino eh, del caso concreto, más bien una anécdota, ¿no es cierto? Y del dato un mero dato, y no un patrón, digamos. ¿Ya? Con Marx, ciertamente hay abstracciones, ¿ya? Y ciertamente hay una generalización, ¿ya? Hay un vuelo de pájaro, digamos, ¿ya? Hay un vuelo del avioncito. ¿Ya? Y ciertamente, en términos de reconocimiento de patrones o corrientes sociales, la teoría marxista es tanto más potente como la tradición francesa con Durkheim, sobre todo. La diferencia con Marx es que cuando no está hablando, por ejemplo, de los trabajadores, está hablando del trabajo. ¿Ya? Y, y a pesar de que se despega, pareciera ser que nunca se olvida que el hacer teoría, en fondo teoría crítica, es tomar posición en tanto uno hace teoría para, ¿ya? Y muchas veces teoría con, ¿ya? Y no simplemente teoría de la sociedad. ¿Ya? La teoría crítica de la sociedad, en el fondo, es teoría crítica para, ¿ya? Y muchas veces no la sociedad en genérico, ¿ya? Sino ciertos grupos sociales, ¿ya? O ciertas posiciones sociales. ¿Ya? Y tomar posición no es menor, tanto teórica como, ¿no?, metodológicamente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos contrastes muy obvios, digamos, entre Durkheim y Marx. ¿Ya? El primero, que uno podría llamar ciertamente un contraste ontológico, ¿no? Del tipo de sociología, ¿no? Del ser socióloga o sociólogo, ¿no? Con Durkheim y Marx. ¿Ya? Hay una ontología muy distinta, ¿no?, entre una sociología en el fondo que inventa un observador, una figura, ¿no es cierto?, y un habitar de la teoría, ¿ya? Y una entretención de los conceptos
desde afuera, digamos, desde arriba, privilegiando la panorámica. Y muchas veces, de hecho, la visión singular, ¿ah? Telescópica incluso uno podría decir, tunelesca. Verso en el fondo una posición, ¿no?, donde uno está con y llega a ser junto a, ¿no?, donde uno piensa con, ¿no?, y llega a aplicar junto a, y no simplemente sobre. Hay una distinción incluso en términos de poder entre aplicar sobre y ejecutar con. Es una tensión muy, muy fuerte también, por ejemplo, en estilos de hacer política pública. ¿Ah? Hacer política pública sobre los estudiantes, digamos, y muchas veces por detrás, a su espalda, digamos, ¿eh?, versus hacerla con y para. ¿Ok? Ahora, Durkheim, o sea, Marx tiene sus propios demonios, igual que Durkheim. Por ejemplo, Marx escribió mucho más de la relación entre capital y sociedad, ¿no?, y por tanto capitalismo, ¿no?, que de la relación entre comunidad y sociedad, ¿no?, por tanto de comunismo. Se preocupó menos de lo que más deseaba. Es bien curioso. ¿No? Siendo que Durkheim es un maestro, ¿no?, de la relación entre comunidad y sociedad. ¿No? Y, y que no es sino, en el fondo, la funa, ¿no es cierto?, la protesta, como aquella pequeña sociedad que llamamos comunidad, en el fondo. La comunidad moral. Y del otro lado, en el fondo, Marx es el maestro del capital. Y vamos a ver con él un poquito mejor qué es capital. Siendo, aquí vamos a ver en la introducción, ¿no?, una de sus grandes obras, inconclusas de hecho, proyecto muy, muy grande, el capital. Entonces, yo podría concluir con Weber, no sé si, yo creo que da el ancho, ¿no?, pero podemos también incluir, digamos, en nuestro tridente intelectual un tercer tipo de pensamiento, ¿ya? Ya no, en fondo, descriptivo, muchas veces prescriptivo, ¿no es cierto?, en su versión más conservadora, ¿ya?, donde el afán es ciertamente moralizar, ¿ya?, es la retención de la norma, ¿ya?, y es la salida institucional de las cosas muchas veces, basada en el fondo en un modo de pensamiento, ¿ya?, descriptivo, ¿ya?, y con, en el fondo, una epistemología, ¿ya?, una teoría del conocimiento, ¿ya?, y por tanto un método, ¿ya?, para su obtención. En el caso de Durkheim, ¿no es cierto?, con la teoría descriptiva, eh, donde las herramientas nos ayuden, finalmente, a ir de lo particular a lo general, ¿no? Entender, por ejemplo, en el caso del suicidio, algo que usualmente se le atribuyen a casos que son particulares, y que de hecho en el fondo el gran ejercicio que hace Durkheim, ¿ya?, es desentenderse de esos casos particulares como si fueran en el fondo fenómenos individuales de la psicología, ¿ya?, de cada caso, ¿ya?, y tratar de ir a la generalización del hecho, del suicidio, como un hecho social, ¿ya?, a través de la estadística, para encontrar patrones sociales de suicidio, y atribuirle en el fondo el fenómeno a la sociedad, y no meramente a las personas, ¿ya? Tanto la forma de ser del pensamiento descriptivo como su metodología, o sea, su ontología como su epistemología, van en esa dirección, ¿ya? Uno podría decir son inductivas, ¿ya?,
y parte de la tradición por las cuales podemos llamar la antropología o la sociología ciencias sociales, es por esa tradición, muy, muy francesa. A mí los franceses no me caen muy bien, sobre todo en la forma en que entretienen el estilo francés en la academia chilena. Intelectuales que se creen franchutes, pero Chile está lleno de eso, pero ese es su aporte. Y es muy, muy potente. ¿Ok? Y en contraste, Marx lo que aporta en ese vuelo de generalización, ¿no? Es una suerte de panel de control, si ustedes quieren. Pensamiento crítico, posición. ¿No? Y su ontología, recuerden, es muy crítica. ¿No? Con cable a tierra, digamos. ¿No? Donde no existe el truco de Dios de el privilegio de la posición de poder verlo todo desde ninguna parte. Donna Haraway dice que en el fondo eh, la posibilidad de una ciencia natural y social, ¿ya?, en tanto proyecto feminista, no es otra cosa, ¿ya?, que los conocimientos situados. ¿Ya? Y no desde ninguna parte. ¿Ya? Como esa experticia, ¿ya?, sobre todo estos hombres blancos, ¿ya?, adultos como yo, que vienen y te lo cuentan todo, digamos. ¿Ya? Versus la posibilidad, o como diría Whitehead, en el fondo, de no correr el riesgo de, en la abstracción, ¿ya?, terminar poniendo lo concreto en lo abstracto, que es en el fondo el riesgo intelectual de irse en la bola. No se vayan tanto en la bola, y Marx ayuda mucho en eso. ¿Ya? Porque también, si se dan cuenta, su metodología, ¿ya?, famoso materialismo histórico, ¿ya?, es deductiva, no inductiva. ¿Ya? Parte, de hecho, de un modelo general, ¿ya?, que lo toma prestado de Hegel, lo invierte, toma prestado ya, y lo toma prestado en el fondo de la tradición alemana, el idealismo y romanticismo alemán. Vamos a hablar un poquito más de dialéctica. ¿Ya? Dialéctica no en el fondo, no es otra cosa que un modelo. ¿Ya? Y a propósito del modelo, ¿ya?, Marx desciende. ¿Ya? Con Durkheim ascendemos, con Marx descendemos a la realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy de lo general a lo particular, ¿no?, tratando de especificar como mi modelo los casos particulares, y en particular el capital. ¿Ok? Ya. Ahí hay una introducción a Marx. Ahora voy a ver las láminas. Es una introducción un poquito más sistemática, ¿ya?, pero en contraste con Durkheim, ¿no?, para que no pierdan de vista un poquito la diferencia. No se confundan tanto. Están pelando ahí el... Sí, Valentina, Marx en el fondo es un maestro, ¿ya?, de agarrar ciertas generalizaciones y sobre todo, en el fondo, una metodología que uno podría decir que es más axiomática, un poquito más como la matemática, ¿no?, opera, ¿no? Tú partes de un modelo, ¿ya?, de lo general, digamos, de la abstracción, ¿no?, que es la generalización de las cosas, y vas hacia los casos particulares. Y Marx es un maestro en hacer esas cosas. Mientras que en el fondo Durkheim emula mucho más el método científico, donde uno parte en el fondo, ¿no?, con lo concreto de la realidad, con los detalles, ¿no es cierto? Y de a poquito en el fondo vas avanzando hacia, de forma inductiva, digamos, ¿ya?, y con digamos, el control de la corrección de la realidad, ¿ya?, en ese avance, ¿no es cierto?, hacia la generalización. Marx parte desde arriba, digamos, parte desde el modelo, ¿ya? En el fondo, desde donde parte, es desde la dialéctica, ¿ya? Y lo que hace es aterrizarla, es ponerla de cabeza, ¿ya? Y eso básicamente significa, ¿ya?, ocupar la dialéctica, ¿ya?, como modelo para entender, digamos, la materialidad como base histórica, de la realidad histórica, ¿ya?, en vez de, en el fondo, suponer que la realidad historia son las ideas, como- igual como lo supone Durkheim en el fondo. Para Durkheim, en el fondo, el acento en política pública está en la mera reforma. ¿Por qué? Porque, ¿no?,
usualmente cuando hay problemas y tensiones sociales es porque las ideas están mal. Hay que reformar, ¿no es cierto? Hay que reformar los valores ideales. Y por tanto, en el fondo, el núcleo moral de la sociedad. Marx decía, no, pues, la realidad está en la materialidad concreta. Y las ideas tienen un papel subordinado, ¿no? Aquello que llamó ideología. ¿Ya? Estos parlamentarios que están obsesionados con la ideología de género deberían partir leyendo a Hegel, ¿no? Para entender a Marx. Y después para entender a ella, el resto de los familiares en el continente de los estudios críticos. Ya. Voy a compartirles las láminas, que son básicamente, ustedes ya conocen, cuando partimos siempre, vemos también en la primera sesión un par de datos biográficos, ¿ya? Sobre todo para volver a situarnos en el contexto histórico, ¿ya? No pierdan de vista sobre todo las fechas. Por ejemplo, ¿ya? 1818, no fecha menor para nosotros, acá en Chile, ¿ya? Pero bastante al principio del siglo XIX. ¿Ya? Y ciertamente ahí en una Alemania de la época que le llamaban Prusia. ¿Ya? Doctor en filosofía, ¿ya? En Berlín, y ciertamente una academia muy dominada por el pensamiento hegeliano. ¿Ya? Acá no tenemos mucho espacio para profundizar en tanto los antecedentes intelectuales de Marx. Entonces vamos a decir dos o tres cosas sobre la relación entre Marx y Hegel en esta introducción, ¿ya? Pero no mucho más. ¿Ya? Y ciertamente la propia, en el fondo, estimación, digamos, el examen y un poquito el diagnóstico que le pasa a Marx a la filosofía alemana, ¿ya? La pueden leer en su texto llamado Ideología Alemana, ¿ya? Para profundizar en esto. ¿Okay? Y en el fondo, Marx, de alguna forma, es un gran sintetizador del pensamiento de su época, ¿ya? Y en ese sentido, trasciende un poquito a su propia casa, ya, ¿ya? No sé si a su propia época, en el sentido que uno puede ser migrante en el tiempo también. Pero, pero ciertamente, cuando uno lee a Marx, y también en la variedad de sus oficios y en la riqueza de su pensamiento, ¿ya? Hay no solamente filosofía alemana, sino también, digamos, lo mejor de Europa, ¿ya? En términos de, por ejemplo, la base política, ¿no es cierto? ¿Ya? En el socialismo francés. ¿Ya? Y aquí nuevamente, como yo les contaba hace un ratito, la tensión que hay, ¿ya? En sintetizar esas dos cosas de cierta manera. Por ejemplo, ¿ya? De forma crítica. ¿Ya? Y por el paso que tuvo, y las amistades que hizo, y el shock, ¿ya? Que experimentó en Inglaterra, ¿no es cierto? Con la patita más económica, ¿ya? Sobre todo por el boom industrial de la época en Inglaterra, ¿ya? Yo estuve muy cerca, muchos años muy cerca de Manchester, y uno va para allá, yo siempre comento eso, siempre me va a impresionar la cantidad de ladrillos, innumerables ladrillos, ¿ya? En Chile a veces se ve, ¿no es cierto? Y se notan las fábricas, las que quedan, digamos, las antiguas, el ladrillaje, pero allá es una cuestión impresionante, que en el fondo es una ciudad llena de fantasmas de otra época, ¿ya? Eh, Aquellos fantasmas que llamamos, en el fondo, los edificios antiguos. ¿Ya? Ya. Entonces, como les decía, por ahí por el 43 conoce a Engels, ¿ya? Eh, y acá hay un dato que no es menor, tanto biográfico, pero también eh, un poquito por cómo se le ataca a Marx, ¿ya? En su relación con Engels, ¿ya? Por el hecho, en el fondo, de ser su benefactor vitalicio, ¿ya? Le pagaba las cosas. Y eso le entregaba cierta comodidad, ¿no? Marx nunca fue, a diferencia de Durkheim nuevamente, un intelectual de la mera academia, ¿ya? O sea, ¿cómo podría hacerlo si lo expulsaban de todos lados? De Francia, después se tuvo que ir del fondo de Europa continental, ¿ya? Y llega a Londres el 48.
Y como les contaba, no solamente El Capital, sino probablemente ya lo conocen, el Manifiesto Comunista son obras muy, muy reconocidas. Y muere el 83. Ya, entonces yo anticipé que Marx es atípico, y también es atípico en su herencia. Por ejemplo, cuando uno le pasa examen en la sociología mundial, y sobre todo antes que llegara a Chile, y el papel que jugó en Chile, les contaba antes estos oficios que en el pasado mandaban a identificar a profes chilenos que pasaban a Marx en clase, y no necesariamente eran marxistas tampoco, supongo, no lo sé. El caso sobre todo con, digamos, la sociología tal ah, eh, como se distribuyó durante el siglo XX en el así llamado norte global, y cómo viajó, ¿ya? Sobre todo a América, a Norteamérica, a Estados Unidos, eh, tiene mucho que ver con, en el fondo, Parsons. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos? Parsons, en el fondo, no lo puso en su maleta. Se llevó dos maletas. En una tenía Durkheim y la otra tenía Weber. Y en ese sentido, ciertamente, estuvo bastante... donde Marx resuena mucho en el mundo anglosajón, no en Estados Unidos, sino en Inglaterra. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver una sesión un poquito de David Harvey más adelante. ¿Ya? Hay una sesión de David Harvey también. O, qué sé yo, marxistas chilenos entrenados en Inglaterra, como Larraín, ¿ya? U otro. ¿Ya? En fin. Eh, hay una cuestión en el pensamiento marxista que está muy asociada también a cuestiones políticas. Entonces, la diseminación del pensamiento tiene que entenderse por ese tipo de carretera. ¿Ya? Mucho menos por lo que hoy día llamaríamos la revisión de pares, digamos, ¿ya? Y la publicación en revistas intelectuales, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ojo con la influencia en Europa, pero no tanto en América. ¿Ya? Y ciertamente el contraste con, finalmente, su influencia en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. ¿Ya? Aparte sociólogo, Marx ciertamente se pasa, en economía probablemente no, o sea, a pesar de que escribió mucho en economía, y a menos que uno sea un economista marxista. ¿Ya? Digamos, se incline más hacia lo que hacen en la Fundación Sol y ese tipo de cosas. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, gente como, no sé si es el caso de, ¿cómo se llama el economista ya? Empieza con K. Kremerman. No sé si se entrenó en Italia, que es donde yo esperaría que se entrenara alguien como él. Habría que copuchar el dato. ¿Ya? Pero aparte de, en el fondo, de ser sociólogo, Marx también ciertamente fue filósofo, cientista político, economista y sobre todo activista, ¿no? Panfletero así hasta la muerte. ¿Ya? Y esta variedad también, en el fondo, yo creo que ilustra en su propia vida, digamos, una suerte de dialéctica, ¿no es cierto? En ser tesis y antítesis en un mismo cuerpo, ¿ya? Y por tanto, en el fondo, en el propio cuerpo dar síntesis a ambas cosas, digamos, ambos extremos, ¿ya? Eh, Conjugar en el fondo lo ideal y lo material en historia, ¿no es cierto? Que sean, eh, como él diría, ¿no? Un poquito como articuladoras de un realismo crítico, ¿ya? Entonces, al contrario de sus colegas, Marx, ¿ya? Yo lo escribí ya en la introducción, no se limita a escribir, sino a criticarla. ¿Se acuerdan de esa gran frase tan conocida? El punto es cambiar la sociedad, no solamente escribirla, como se han dedicado a hacer, digamos, los intelectuales hasta Marx. ¿Ya? Y como les contaba, por eso escribe para, y en particular también contra, ¿ya? En su propia historia, para el proletariado y en contra de la burguesía, ¿ya? Siendo la burguesía lo que hoy día llamaríamos emprendedores, ¿no? Pequeños burgueses, uno diría que decir, ¿ya? Capitalistas de la época, ¿ya? Capitalistas de ayer y hoy día, ¿ya? En contra, ¿ya? Y la razón es porque en el fondo para Marx no existe sociología sin valores, ¿ya? Y yo diría que esa es una razón ética, no simplemente epistemológica o ontológica. ¿Ok? Y yo estoy de acuerdo con esto. Marx defendía la revolución, ¿sí? O sea, la abolición de las prácticas abusivas de los burgueses sobre el proletariado, pero no pensaba necesariamente que la alianza física fuera un camino, y esto lo podemos discutir un montón, porque yo sé que aquí hay cuestiones muy, muy candentes y muy vigentes también en la propia Chile, ¿sí? Con toda la variedad de movimientos políticos. No estoy, digamos, aleccionando sobre esto, es un dato biográfico,
y que obviamente se puede matizar en función de qué constituye violencia y cuándo pasa a ser física y esas cosas. ¿Ya? Pero en ese sentido también ciertamente se distingue, por ejemplo, de los anarquistas y de los rusos en general. ¿Ya? Hay unos rusos maravillosos que podemos comentar ahí, por acá. ¿Ya? Marx, en su rol de periodista y panfletero, defendió la unión de trabajadores, pero yo diría que fue un poquito más allá de Durkheim en catalogar, en el fondo, no solamente describirla como una familia, o como una comunidad moral, sino también habitarla. O al menos pertenecer y hacerse parte de su fuerza social, en el fondo la fuerza sindical, y escribir en el fondo para esa fuerza, como transformadora de las relaciones entre clases sociales. ¿Cómo vamos de hora? Un poquito más. Entonces, si bien la obra de Marx es referente, tanto para el socialismo como el comunismo, muchos de estos movimientos sociales de alguna forma terminaron contradiciendo la enseñanza de Marx. Entonces es como la caricatura de Chilezuela, ¿no es cierto? O de Venezuela como comunista, o Cuba, o qué sé yo, ¿no? El propio Chile en su momento como socialista. ¿No? Hay que distinguir, digamos, la teoría de los modos de gobierno. ¿Ok? Eso no significa que fueran contradichas totalmente, ¿no? Sino muchas veces adaptadas. Por ejemplo, Allende, que adaptó el socialismo a un contexto bien democrático, por la vía pacífica un poquito, como le llaman, ¿ya? O uno podría llamar por la vía cibernética. Yo contaba un par de historias, creo que comenté un poquito sobre cibercine, toda esa onda, ¿no? ¿Ya? Por otra parte, durante el siglo XX, ¿ya? Los distintos, en el fondo, neomarxistas, incluyendo sobre todo la escuela de Frankfurt, ¿ya? O sea, alemanes, digamos, del siglo XX, ¿ya? Como Horkheimer o Adorno, qué sé yo, ¿ya? Fueron actualizando y modificando la teoría. Por ejemplo, también, en la escuela de Frankfurt en el siglo XX, hay combinaciones muy, muy interesantes eh, entre Marx y Freud. ¿Ya? Si les gusta también un poquito esto, pueden profundizar por ese lado. ¿Ya? Y fueron actualizando en ese sentido y modificando la teoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existió un Marx verde. ¿Mm? O no hubo un Marx feminista, o un Marx digital, digamos. ¿Ya? Entonces, esas actualizaciones y modificaciones en su debido momento siempre son un poquito juzgadas como necesarias, ¿ya? No solamente a propósito de lo que dejó inconcluso o ignoró Marx, digamos, ¿ya? Sino también para darle vitalidad a la teoría en el tiempo a propósito de aquello que era imposible de conocer en su momento, ¿ya? Porque no era actual. ¿Ya? Con todos los cambios ideológicos, tecnológicos y ecológicos del planeta en el siglo XX y XXI. Ya, entonces aquí llegamos un poquito a profundizar en la relación de Marx y Hegel y ya estamos anticipando teoría acá. ¿Ya? Ojo, y ojo con la fecha, 1845. ¿Ya? Les invito obviamente a profundizar en Hegel, y filosofía alemana de la época. No tenemos mucho lugar acá para hacer. Pero sí nos vamos a quedar con un elemento que es la dialéctica. ¿Ya? Y vamos para allá. Entonces, en 1845 Hegel decía, ¿ya? Perdón, Marx decía de Hegel, ¿ya? Que Hegel convierte al hombre en el hombre de la autoconciencia. ¿Ya? ¿Recuerdan? Es por el acento que tiene Hegel, ¿ah? En su forma de leer la historia y de entender el mundo, ¿ah? El acento que le pone a las ideas, ¿ah? El mundo de las ideas, ¿ah? En el sentido de que finalmente la trascendencia y el sentido del ser humano, ¿ah? Está en ese mundo, ¿ah? Y por tanto que en el fondo la expansión, ¿ah? Es de la mera conciencia. ¿Ah? Y la conciencia de uno mismo, ¿no? La autoconciencia.
En lugar, en el fondo, de tener conciencia de la conciencia y autoconciencia de la autoconciencia, que es el germen de la crítica, que es tener conciencia sobre uno mismo, y conciencia propia sobre la conciencia propia, digamos, para ser capaces de autocriticarse. Y en términos radicales, por ejemplo, la autocrítica, la crítica que le hace a Hegel, ¿ya? De que la base de la realidad y la base del hombre, ¿ya? Del hombre real, ¿ya? Es el mundo real. ¿Ya? Objetivo. ¿Ya? Entonces, la inmanencia, en el fondo, de las condiciones bajo las cuales suceden las cosas. ¿Ya? El punto de despegue y el aterrizaje del avión. Entonces, Marx, ¿qué hace? ¿Ya? Agarra el avión y lo tira a tierra, pues, lo hace aterrizar, es como la torre de control, ¿ya? Aterriza. No se vaya en la volada. ¿Ya? Dar vuelta las cosas. ¿Ya? Poner el mundo de cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según él, Marx pone el mundo de cabeza, ¿no? Y cree que se pueden, por tanto, disolver todas las cosas y resolver todas las controversias, ¿ya? Y difuminar todos los límites en la propia cabeza y no en la realidad. ¿Ya? Y esta misma objeción se la podemos hacer a Durkheim. Para Marx, en el fondo, son estas personas y sus circunstancias, ¿no? Estas condiciones, ¿ya? El mundo que se ve condicionado por este, ¿ya? Condiciones del hombre, ¿ya? Son básicamente dos caras de la moneda, de la historia, ¿ya? Coproductos, digamos. Y por tanto, uno podría decir que para Marx no existen, digamos, los cerebros en la juguera, como si la conciencia flotara, ¿ah? En el mundo así solita, sin cuerpo, digamos. ¿Ya? Y en particular sin cuerpo social, siendo para él, nuevamente, el 45, ¿no? Esta ideología alemana probablemente. La conciencia desde su origen es un producto social, ¿no? Y siempre lo va a ser. Esto, ¿se acuerdan? Lo hemos conversado con Marx, o sea, con Durkheim también, ¿no? El punto es donde uno pone el acento, ¿no? Y el lugar que le da, por ejemplo, a la agencia de la conciencia, de lo que Durkheim llamaría corrientes sociales, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la teoría. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La conciencia colectiva, toda esa onda. ¿Ya? Entonces, para Marx, en el fondo, estas relaciones sociales y la producción misma, en el fondo, uno podría llamar del mundo de la vida, ¿no? De la vida material, ¿no? Tal como sucede. Son aquellas que finalmente articulan, ¿no? O le dan nicho a la conciencia, en particular a la agencia creativa del ser humano. ¿No? A tal punto que para Marx, en el fondo, ¿no? El ser humano es ser creativo, y que la esencia del ser humano es crearse uno mismo. ¿No? Estoy muy de acuerdo con esto, siendo la creatividad, en el fondo, la categoría última del universo. ¿No? Y la belleza su señuelo. Estoy muy de acuerdo con esto. No sé si estoy tan de acuerdo en que eso es lo que nos distingue de los animales, por ejemplo, pero sí pensaba Marx. Eso nos hace humanos y también no animales, digamos. ¿No? Pero la creatividad es un elemento central. Y a mí eso me gusta mucho. Ciertos parlamentarios podrían aprovechar este tipo de... Podríamos invitarlos al curso, a ver cómo les va. Ya. Marx diferencia tres estados del vínculo entre el ser humano y los procesos de percepción, orientación y apropiación. Y ojo que aquí no estamos metiendo en filosofía dura, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de percepción, estamos hablando de conocimiento, ¿no? Como actividad, ¿ya? De epistemología, ¿ya? Cuando hablamos de orientación, estamos hablando, en el fondo, de ciencia política, ¿no? De gobierno. Y cuando hablamos de apropiación, estamos hablando de economía, ¿no es cierto? ¿No? De extracción minera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo son
uno puede decir, en toda su complejidad, ¿ya? Uno puede decir que Marx distingue en el fondo, igual que Comte un poquito, ¿ya? Y en ese sentido también, yo me atrevería a decir que comete el mismo error que Comte, como lo vimos en su momento, ¿ya? Dejemos esa discusión para más adelante, pero por ahora en el fondo es la misma idea, ¿no es cierto? Que hay estados evolutivos, ¿ya? Y recuerda nuevamente que la sociología sigue bajo, ¿ya? Incluso en la tradición alemana, ¿ya? Bajo, en el fondo, eh, ciertos pensamientos que son, ciertamente en la tradición, ¿ya? De la evolución, ¿ya? Pero ojo también con las fechas, ojo con, ¿ya? La influencia también explícita de Darwin en biología, ¿no? ¿Ya? En el sentido que también hay ideas de evolución que preceden, digamos, que son antecedentes también históricamente, ¿ya? Y que se encuentran en el fondo en otras tradiciones de lo que se llamó en su momento la filosofía natural, ¿ya? No podemos meter mucho en eso tampoco, pero ¿ya? Dicho sencillo, ¿ya? Para Marx, básicamente, hay tres grandes momentos, ¿cierto? El pasado, la sociedad primitiva, y en ese sentido muchas veces hablar de acumulación primitiva, ¿ya? Eh, que, por ejemplo, en Chile podríamos decir que la acumulación primitiva eh, está en manos de la aristocracia y no de los emprendedores, ¿ya? Siendo la sociedad contemporánea, digamos, incluso en la sociedad de Marx, ¿ya? La capitalista, ¿ya? Donde los medios de producción están en manos de la burguesía, básicamente, ¿no? Capital está en las manos de los emprendedores y toda esa onda, de los bancos, en el fondo, ¿ya? Y una sociedad que, según Marx, ya se vislumbra, ¿no es cierto?, a propósito de un poquito como de su propia conclusión, de que en el fondo el capitalismo se iba a autodestruir y dar paso al comunismo, ¿ya? Y aquí también se nota, como lo comentamos un poquito, el límite del pensamiento crítico, ¿ya? En tanto se distingue y se limita del pensamiento especulativo, ¿ya? El acento en el tipo de pensamiento crítico pone el acento de la obra de Marx en el capitalismo y no en el comunismo, ¿ya? Ya, hagamos una pausa ya que estamos, son las 4, quedan un par de láminas, yo creo que alcanzamos a ver un poquito más, alcanzamos a ver un poquito más. En la próxima sesión hacemos una pausa y a la vuelta me gustaría también hablar un poquito de poder y resistencia en general, ¿ya? Eh, Cuestión de entender cuál es un poquito la mochila con la cual llegamos a hablar de Marx, ya que introducimos uno o dos elementos iniciales, ¿ya? Y entender un poquito mejor cómo ustedes vienen preparadas y preparados, ¿no es cierto? Ya, si hay digamos, talentos marxistas en la sala, no. ¿Ya? Pero también para adecuar la lectura, ¿ya? De alguien que ciertamente, por ejemplo, ahí van a ver Capital, que es un ladrillazo así, ¿ya? Cuestión de que no les caiga tan pesado tampoco, ¿ya? Y en el mismo sentido también, ¿no? Que eh, la idea es dar el ancho para todo, entonces también dar un espacio para la crítica, y la crítica, y así, ¿ya? Pero démonos un espacio para descansar y volvemos en unos 15 minutos, o sea, a las 4:15, 4:15 y 4:20, y ahí seguimos, ¿ya? Y ahí reviso, o sea, voy a revisar entre medio el chat y seguimos conversando. Ya, hasta entonces. ¿Música? ¿Quién quiere hacer de DJ? Vamos a poner pausa acá.